el proceso de la transformación del filtrado glomerular y estábamos viendo este tipo de imágenes de corte a partir del concepto de carga filtrada. Mostrábamos la manera en que diferentes porciones de la nefrona pues manejan los solutos, tal vez los electrolitos, las sales más importantes para la fisiología, para la homeostasis del líquido cerebral. Habíamos hablado del papel de la aldosterona, como entre la porción del túbulo conector o distal y la porción cortical del túbulo colector, esta aldosterona incrementaba la reabsorción del sodio y al lado de ello también agua. Mencionamos también el caso del potasio, un electrolito principalmente intracelular y sus concentraciones extracelulares usualmente se regulan en rangos muy estrechos, entre 3 y 6 milimoles por litro. Es una cantidad bastante pequeña en la sangre, pero esencial dentro de ese rango para la electrofisiología prácticamente de todas las células. Y para mantener el potasio en ese nivel, esa concentración apropiada, pues el riñón juega un papel fundamental, dado que la carga filtrada es enorme, 756.000 equivalentes por día, y lo que hace el túbulo proximal, la porción gruesa ascendente del alfa de Henle, y nuevamente en la porción terminal del distal, túbulo conector, la aldosterona, regulando prácticamente, como hemos dicho, el ajuste fino del potasio que va a ser eliminado, que va a fluir por el resto del colector. Claro, aquí proporcionalmente el porcentaje de potasio eliminado frente al filtrado pues es grande, 12%, pero representa, pues ya damos como cifras generales, alrededor de 1 miliequivalente por kilo de peso, 1 a 2 miliequivalentes de potasio por kilogramo de peso de la persona, ya que pueden ser 100.000 equivalentes, 120.000 equivalentes, y entre más proteína consuma una persona, generalmente esa proteína se consume en forma de carnes. Recuerden que a nivel de las células musculares la cantidad de potasio es alta, pues entonces más carga de potasio tendrá la persona y el riñón tendrá que eliminar esos excesos. Habíamos mencionado el efecto que tiene la aldosterona, haciendo posible no solo la reabsorción de sodio, sino también la secreción de potasio. Finalmente puede uno verlo como el papel de bombas iónicas que intercambian iones positivos, reabsorbe sodio, secreta potasio. La aldosterona impacta sobre la síntesis y expresión de las bombas de sodio-potasio, de sodio principalmente. También mencionamos lo que pasa con el calcio, otro catión importantísimo frente a toda la actividad microtubular muscular, del cual en la orina
solo se excreta entre 0,5 a 2% de la carga filtrada, siendo nuevamente túbulo proximal y la porción gruesa o ascendente de la salingente, donde pues, la mayor proporción de ese calcio es retomado, reabsorbido. Ahora, acuérdense, a través de las células, para guardar el principio de electroneutralidad, cada vez que se mueve un ion negativo en un sentido, tiene que haber un ajuste con uno positivo, o se intercambian positivos con positivos, o intercambian negativos con negativos. Bicarbonatos con cloruro, o sólidos se acompañan de bicarbonato, o fosfatos se acompañan con calcio. Entonces tienen que pensar siempre en que las células están manejando, digamos, los iones en función también de las cargas eléctricas que pasa allí. Magnesio y fosfatos, como por mostrar que, digamos, en la fisiología se encuentran pues estudios que hacen referencia a esos iones, y que estos estudios se han ido completando en la medida en que experimentos fisiológicos con micropipetas que hacen microfunciones en segmentos de túbulo, pues utilizan análisis de lo que va dentro del túbulo, del efecto de sustancias que modifican a esas células, etc. Son resultados de experimentos bastante bien diseñados, pero que toman muestra directamente del interior de las porciones de las neuronas. Tal vez habíamos quedado aquí viendo justamente estos dos iones, fosfato y magnesio, y vamos a seguir viendo otros de estos elementos importantes en la regulación de la formación de orina y esenciales para la eliminación de sustancias que ya no serán utilizadas en el organismo. El amoníaco, NH3, amonio, es la forma en que la literatura anglosajona lo describe. Para nosotros, el amoníaco es el NH3 y el amonio es el NH4. Sin embargo, en términos fisiológicos y en términos de la literatura, uno encuentra el conjunto de esos dos formas moleculares expresadas como amonio. Estos dos elementos moleculares tienen, como el dibujo lo muestra, una orientación de sus átomos que dejan una molécula polar. De un lado está el nitrógeno, de otro lado predominan los hidrógenos. Y por lo tanto, cuando es una molécula polar, la liposolubilidad se ve restringida. Y eso obliga a pensar pues que hay sistemas de transporte específicos para mover, para facilitar el movimiento de estos iones. Pero también, en el caso del NH4, que conocemos fundamentalmente como amonio, pues es una forma molecular cargada positivamente y mucho más difícil de atravesar las membranas celulares, que son fundamentalmente lipídicas. Puede que el amoníaco,
difunda relativamente un poco a través de las membranas centrales, pero el amonio sí tiene mayor limitación para hacerlo. En el organismo, la pareja NH3 y NH4 se comportan como un buffer, pero con un pK de 9.1. Luego, en pHs inferiores, casi todo se va a encontrar en forma de NH4, porque a 9.1 significaría que 50% sería NH3 y 50% NH4 si el pH fuera 9.1, pero el pH de la sangre es 7.4, hay exceso de H que los toma NH3. Y por debajo de 7.4, pues todavía más formas de amonio, más formas de NH. Y eso es lo que va a ir pasando con el líquido que fluye a lo largo de la nefrona, que va disminuyendo su pH y va facilitando que la forma de amonio sea el que más se encuentra, H4, dentro del túbulo. Ahora, eso tiene carga positiva. Luego tendrá que ir acompañado de un respectivo anión, generalmente de cloruro. Entonces van a formar parejitas de cloruro de amonio, que es una forma de encontrar, de titular en la orina parte de esos ácidos, acidez neta que se elimina. Y tan importante es que representa el 50 a 70% de los hidrogeniones que se eliminan por la orina y que contribuyen a que el pH urinario sea menor que 7. Facilitando esa excreción de amonio, pues hay intercambiadores con potasio, intercambiadores con sodio, por aquello de que son cationes también. Pero ¿de dónde viene ese amonio? Tiene que ver con la manera en que el riñón participa de la regulación ácido-base. En las células tubulares proximales, las células epiteliales de la nefrona, el aminoácido glutamina, ya sea que se haya filtrado a la cápsula de Bowman, ya sea que vaya desde los capilares peritubulares, esa glutamina dentro de la célula epitelial, principalmente proximal, va a sufrir proceso de catabolismo, desaminación y oxidación del esqueleto carbonado. El resultado es, como es un aminoácido, la liberación de grupos amino que en el citoplasma de la célula epitelial se transforman en NH3, NH4, que son bombeados hacia la luz del tubo. Y el NH4 ya no se podrá devolver. El otro componente que se forma del metabolismo de la glutamina en el riñón es dióxido de carbono, que en el citoplasma con la anhidrasa carbónica se forma ácido carbónico que a su vez se disocia a formar bicarbonato. Entonces, con este proceso del metabolismo de la glutamina, por un lado se está facilitando la excreción de hidrogeniones en forma de NH4, pero por otro se está propiciando la formación de bicarbonato dentro de la célula epitelial, un bicarbonato que no estaba dentro de las cuentas filtradas y que por lo tanto llamamos bicarbonato nuevo, que pasa de la célula epitelial al capilar peritubular y de allí a la sangre, aumentando el contenido buffer de la sangre sistémica. Tan es así
que por cada glutamina, así como se forman 2 amonios, se van a formar 2 bicarbonatos nuevos. Hace un rato, en la otra sesión habíamos dicho que el bicarbonato que se filtra es reabsorbido casi equimolarmente. Uno filtrado, uno reabsorbido. Aquí estamos hablando de un bicarbonato que ya no viene en el filtrado, pero que sí hace parte del bicarbonato que entra en la sangre. Por eso le llamamos bicarbonato nuevo. En conjunto, el procesamiento del amonio entre el túbulo proximal, su reciclaje en la médula renal entre las asas descendente y ascendente de Henle, y luego su intercambio con potasio, con sodio, su secreción, pues va a ser el camino por el cual la orina adquiere buena parte de ese pH normal cercano de 6 y probablemente un mínimo pH cercano a 5. En la medida en que haya más hidrogeniones en la sangre y el riñón esté bien oxigenado, la glutamina servirá para ayudar a excretar ácidos, y allí el riñón juega un papel importantísimo en la regulación ácido-base, en la protección contra las acidosis metabólicas, porque a través de este mecanismo ayuda a excretar cargas de hidrogenio. Los otros elementos que participan de la regulación ácido-base son los fosfatos. Los fosfatos también se filtran en la cápsula de Bowman, pero el tipo de fosfato que circula en la sangre forma sales principalmente divalentes, o sea, es fosfato con 2 valencias negativas, fosfato -2, el que va en la sangre, y es el que se filtra en la cápsula de Bowman. Sin embargo, el fosfato divalente y el monovalente, fosfato con una carga negativa nomás, forman una pareja buffer. Y en la medida en que el fosfato que se filtró va transcurriendo por un túbulo que se está volviendo ácido por la excreción del amonio, por el intercambio, por la presencia de hidrogeniones, de otros cationes, pues entonces el fosfato divalente tiene cómo convertirse en fosfato monovalente, que es más ácido. El fosfato divalente es HPO4, 2 rayitas negativas. El fosfato monovalente es H2PO4, una rayita negativa. Por lo tanto tiene 2 H's, por lo tanto es más ácido. Y por ese camino el fosfato que llamamos ácido se elimina también como parte de esa acidez titulable de la orina, y que, si bien es cierto, representa un 10-15% de la acidez total de la orina, junto con el amonio, pues no deja de ser importante esa manera en que el fosfato recibe hidrogeniones
provenientes de la célula epitelial, tubular y casi siempre cercano a la porción distal, donde se va acidificando esa orina. En el proceso de la acidificación tubular por cuenta del fosfato, al interior de la célula, el dióxido de carbono que viene de la sangre hace parte de ese buffer que ya conocemos, ácido carbónico bicarbonato. Y entonces, a través de ese proceso, en la eliminación de ácido con el fosfato, producimos un nuevo bicarbonato que se reabsorbe hacia la región vasolateral y de allí a los capilares peritubulares, de allí a la sangre. Entonces el riñón es un órgano esencial por estos procesos en la formación de bicarbonato. Y el bicarbonato, pues ustedes ya lo reconocen como uno de los buffers importantes que mantienen el estado ácido-base de la sangre. Si el riñón falla, si el riñón está hipóxico, si el riñón está en una persona hipotensa, en choque, con hemorragia, pues no hay flujo sanguíneo renal. Por lo tanto, no se podrá aprovechar esta circunstancia y la sangre de la persona tiende a hacerse más rápidamente acidótica. La insuficiencia renal, el daño de los túbulos de las nefronas facilita que haya acidosis metabólica, porque no se producen estos bicarbonatos nuevos a partir de amonio y a partir de los fosfatos. En conjunto, cuando hablamos de bicarbonato, pues podemos notar que con 24 milimoles por litro en la sangre y filtrándose relativamente completo hacia la cápsula de Bowman, pues la carga filtrada es grande. Y la gran mayoría del bicarbonato lo vamos a reabsorber en túbulo proximal con los procesos estos de transferencia de aniones acoplada a las bombas de cationes en el túbulo, en el asa de Henle, la porción gruesa ascendente del asa de Henle. Y noten cómo del pH sanguíneo de 7.4, a medida que se transcurre dentro de los túbulos, el pH va bajando por estos procesos que mencionamos hace rato. Ya se le empieza a agregar amonio, ya se empiezan a transformar los fosfatos en monovalentes y eso va bajando el pH dentro del túbulo. En la médula renal, en el asa de Henle, hay unos procesos que ahora mencionaremos asociados a la distribución en contracorriente de túbulos y vasos, que permiten más o menos encontrar un pH cercano otra vez a 7, 7.4 en esas asas de Henle. Pero a medida que van saliendo cationes que se van reabsorbiendo, especialmente en la porción gruesa ascendente del asa de Henle, el pH del líquido tubular es definitivamente ácido y es en esta porción del distal donde progresivamente el pH de la orina ya va ajustándose en función de esa actividad de la aldosterona, que secreta potasio, que intercambia hidrogeniones, que reabsorbe sodio, que secreta hidrogeniones, que aumenta la secreción de amonio o de fosfatos. Y normalmente a los colectores, a la papila, cae un líquido que tiene menos del 1%
del potasio filtrado. Escasamente se pierde, debiera titularse, 1 milimol de bicarbonato en la orina, que eso es mínimo. Por eso prácticamente se dice que en la orina no hay bicarbonato, no debe haberse. Entre otras, haciendo parte de una orina que comparado con el pH sanguíneo tiene un pH pues, inferior. La cantidad de bicarbonato excretado como tal es mínimo. La gran mayoría se ha reabsorbido y antes el riñón ha aportado a la sangre nuevo bicarbonato. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que así usualmente se describe el manejo de los diferentes solutos en las diferentes porciones de la nefronas. Pero quedan otros procesos que van a hacer justamente que se forme la orina como tal y que se controle el volumen de orina, la cantidad de agua que vamos a perder por esta vía. Y eso vamos a verlo como los procesos que ocurren en el conducto colector, particularmente en la región medular. Recuerden que hay una parte del colector que es cortical, casi hace parte de lo que en algunos textos llaman porción conectora entre el distal y el colector propiamente dicho. En ese colector medular, noten, tomado otra vez de Gayton, los dibujos que hablan de reabsorción de sodio, de cloruro, de agua, procesamiento de urea, bicarbonato y la flechita hacia adentro que habla de secreción de hidrógeno, es decir, de acidificación del líquido tubular. Así en conjunto. En relación con el agua, pues ustedes conocen la existencia de canales preferenciales para este fluido, las famosas acuapolinas. Hay varias familias de genes que producen acuapolinas que permiten nombrarlas como acuapolina 1, 2, 3, 4, creo que hay hasta 8 o 10 descritas. Pero miremos que en la porción proximal de la nefrona predominan acuapolinas de tipo 1, de tipo 7, mientras que en la porción del túbulo distal y del colector cortical predominan acuapolinas de tipo 3 o 4. Las del proximal, pues haciendo parte de esos vías por donde el sodio, el agua va acompañando la reabsorción del sodio. Las acuapolinas 2, 3 y 4 de las porciones corticales y colectoras son sensibles a la vasopresina, a la hormona antidiurética o arginina vasopresina. ¿Cómo es en general este procesamiento de la reabsorción de agua? Del capilar peritubular sale hormona antidiurética o arginina vasopresina, que en el túbulo de la nefrona encuentra el receptor específico, pertenece al tipo de receptores de vasopresina de tipo 2, y por vía de un mecanismo que involucra la generación de AMP cíclico, ese AMP cíclico
va a activar proteinquinasas, va a activar, digamos, la expresión de las vesículas que contienen las acuaporinas en la porción luminal del túbulo. Entonces, la hormona antidiurética, ADH, a su receptor y por vía de proteína G, AMP cíclico, expresión en la región luminal de acuaporinas. Aquí lo vemos. Las vesículas intracelulares contienen acuaporina ensamblada que por acción del AMP cíclico terminan expresándose en la membrana de la célula principal del túbulo colector. Y es el camino por el cual se reabsorbe agua que es transferida también por acuaporina hacia el intestino y de allí de retorno al capilar peritubular. Pues estos mecanismos seguramente ustedes en la bioquímica ya los han mencionado. Los ponemos en su contexto de la fisiología renal. Y son tan importantes como que de esos 180 litros de agua que se filtran diariamente, en la medida en que va fluyendo a lo largo de las nefronas, recuerden, cerca de 2 millones de ellas, los riñones de mamíferos humanos, es al llegar justamente a la porción del colector donde la sensibilidad de esas células principales de la región colectora a la ADH pues va a procurar que prácticamente 40 litros, 20 litros, 24 litros de agua que todavía van por las porciones del distal y empezando el colector, apenas se convierten en 1 litro, 1,5 litros al día, de los 180 que se filtraron. Esto es una cantidad de efecto, de reabsorción, de concentración de solutos, porque finalmente recuerden que sacar agua de una solución dejando el soluto allí es concentrar el soluto, y la concentración de la orina mayor que la del plasma va a tener que ver con este proceso de la vasopresina. Vasopresina que se produce en los núcleos supraópticos, que se desliza a través de los tallos o axones hacia la neurohipófisis y que desde allí pues va a ser puesta en la sangre, pero que como su nombre lo dice tiene dos tareas fisiológicas. Por un lado, produce sobre las células musculares lisas de las arteriolas vasoconstricción, y por otro lado, estamos viendo a nivel de los túbulos corticales, propicia la reabsorción de agua. Entre las dos funciones, por un lado se aumenta la volemia y por otro lado, aumento de la resistencia vascular, el efecto será aumento de la presión sanguínea. La hormona antidiurética juega un papel fundamental, con lo pequeñita que es, como péptido pequeño, en esas tareas homeostáticas de animales
terrestre, como es el caso nuestro, por aquello del control de la presión y del volumen de la volemia que mantiene pues, la circulación. En los vasos sanguíneos, el receptor de ADH es de tipo 1. En el riñón, como mencionamos, se llama receptor de V2, o sea, receptor de vasopresina tipo 2. La vasopresina es un pequeño péptido, apenas que 8 aminoácidos. Puede ser regulado por diferentes estímulos. Por ejemplo, la osmolaridad sanguínea, si es baja, inhibe la secreción de antidiurética. Si la osmolaridad sanguínea es por arriba de 290, aumenta la secreción de hormona antidiurética. Lo mismo podemos decir de estímulos que provienen, por ejemplo, del volumen de las aurículas, de la cantidad de líquido que llena las aurículas. Hay pequeñas neuronas asociadas generalmente a las mismas del trayecto vagal o simpático que llevan información de volumen en las paredes vasculares, en las paredes auriculares, y esto va a ser también su efecto de aumentar o disminuir la secreción de vasopresina. Lo mismo podemos decir de los varoreceptores, ya sea el seno carotídeo, ya sea en el callado aórtico. El dolor, las situaciones de estrés, son situaciones que evolutivamente ponen a un ser vivo en plan de sobrevivir al dolor o al estrés o a lo que sea. Y luego entonces parte de esa respuesta al estrés es disminuir la pérdida de líquidos de su organismo, porque puede que los necesite para mantener un buen gasto cardíaco. Y en esa medida el dolor, el estrés propician la retención de agua por vía de la vasopresina. Pero también hay muchas otras sustancias, algunas de ellas de uso médico, que bloquean la liberación de hormona antidiurética y por lo tanto se van a expresar como producción aumentada de orina. Ejemplo, pues el alcohol, ya sea en forma de cerveza, ya sea en forma de whisky. Lo que pasa es que el volumen de líquido que se ingiere junto con bebidas alcohólicas de alta concentración pues es menor comparado con las cervezas, comparado con los vinos, pero los excesos de volumen y el efecto mismo del alcohol va a propiciar que aumente la pérdida urinaria con este efecto. Barbitúricos es una clase de sustancias utilizadas como medicamentos. La morfina, igualmente, y en estos casos lo que van es a propiciar efecto antidiurético. Las personas que consumen barbitúricos son sustancias frecuentemente utilizadas como anticonvulsivantes, pueden notar que aumenta el edema de sus tobillos, de sus piernas, por retención de un poquito de más líquido del que normalmente debieran eliminar. Hay algunos tumores, por ejemplo pulmonares, carcinomas bronfogénicos, secretores de vasopresina. Y
entonces la persona va a retener más líquido en presencia de esta patología. Y cuando por alguna razón se daña la hipófisis, generalmente después de cirugías, o cuando hay la condición que se llama diabetes insípida de origen central, está dañado arriba por tálamo, por tallo de la neurohipófisis, pues entonces se puede suministrar en forma subcutánea, intravenosa o por vía inhalatoria, por vía a través del olfato, de la criba, del nervio olfatorio, vasopresina, que llega pues al sistema porta hipofisial y desde allí se distribuye el organismo, pero se administra es como un medicamento por vía nasal. La hormona antidiurética tiene normalmente concentraciones muy pequeñas en la sangre, miren, en el orden de 1 picogramo, 10 a la menos 12 picogramos por mililitro de sangre, una cantidad pequeñita, y se mantiene en ese orden de 1 picogramo por mililitro siempre que la osmolaridad sanguínea esté por debajo de 280. Pero con el solo hecho de que la osmolaridad sanguínea aumente a 290, la liberación de antidiurética aumenta. Se pone en 2 picogramos, por ejemplo, que son los valores normales en la sangre, entre 1 y 2 picogramos por mililitro. Toda vez que la osmolaridad sanguínea aumente de 290, miren que linealmente, casi de manera directa, aumenta la secreción de hormona antidiurética a la sangre. Porque el aumento de la osmolaridad sanguínea se interpreta como la falta de agua. Y eso es necesario controlarlo, por ejemplo, haciendo que se reabsorba más agua en el riñón, con lo cual se diluyen los solutos sanguíneos y baja la osmolaridad. Si miramos la manera en que la concentración de hormona antidiurética regula la concentración de la orina, notamos que hay una estrecha similitud en el paralelismo, en la linealidad con la cual, al ir aumentando la concentración de hormona antidiurética, la osmolaridad sanguínea va aumentando. Y tal es así que la osmolaridad sanguínea, urinaria, la osmolaridad urinaria, esta la ordenada, la osmolaridad urinaria normal está en el orden de unos 400, 450 miliosmoles por kilo de orina para personas saludables en condiciones normales. Pero una persona que se deshidrata un poquito, automáticamente al aumentar la concentración de antidiurética, la orina elimina menos agua y la misma cantidad de solutos, por lo tanto la osmolaridad va subiendo. Y se considera que en el humano parte de esa osmolaridad máxima se acerca a 1200, 1250 miliosmoles por kilo. El sistema sensor de la secreción de antidiurética es sensible, por ejemplo, a la presión sanguínea o a la volemia. En condiciones de hipotensión arterial y de paso hiperosmolaridad sanguínea, la deshidratación, el estímulo para la liberación de antidiurética es mucho más intenso, más temprano.
contrario a cuando tenemos suficiente volemia, por ejemplo por transfusiones, por administración de líquidos intravenosos, que la liberación de hormona antidiurética puede ser retardada. Los médicos tenemos que vernoslas mucho con el volumen de orina. Y hay quienes dicen que tanto estudia un especialista para estar pendiente de la bolsita de la orina y de la cantidad de popó del paciente, porque a través de eso es que conoce la homeostasis general del organismo. Si la cantidad de orina es adecuada, probablemente el riñón sea normal, probablemente la perfusión renal, de presión y volumen tisular sea normal, y eso puede indicar muchas cosas. E igualmente, si el progreso de la materia fecal es lento, pues eso habla de alteraciones que ustedes ya saben existen en la motricidad, motilidad intestinal y todo lo que se puede implicar en términos bacterianos, en términos bioquímicos, etc. Entonces, los médicos andamos muy pendientes de esos dos productos de secreción del organismo, sea de la materia fecal o de la orina, para interpretarlos adecuadamente. Ya sabemos que la hormona antidiurética va a propiciar la concentración de la orina, pero hay otros procesos medulares que se ajustan al sistema de contracorriente y a la presencia de este soluto que no habíamos nombrado tan específicamente como es la urea, y que van a ser justamente esenciales en la concentración de la orina. Ya vamos aquí entendiendo el significado de esta E, el resultado de los procesos que ocurren a lo largo de la nefrona, la filtración en el glomérulo, la reabsorción en muchas partes del túbulo, pero principalmente en el proximal, y la secreción, el ajuste fino de solutos en la región del distal colector. Muy bien, miremos lo que tiene que ver con los procesos de concentración de la orina. Las nefronas, dijimos, por lo menos en el humano, son en un 80-85% corticales, es decir, con asas de gente relativamente cortas. Hay un 15% de nefronas justamedulares que tienen asas de gente bastante largas, que se meten en lo profundo de la médula renal. En la estructura de la nefrona, recuerden, es la arteriola eferente la que va a dar los capilares peritubulares, principalmente a nivel cortical, y de las arteriolas eferentes, pues también los vasos rectos, que tienen una distribución tan compleja alrededor de las asas de gente, que también bajan alineadas casi que en forma recta. Entonces, vasos sanguíneos y asas de gente forman estructuras tubulares en paralelo por donde fluyen líquidos, sangre que baja y sangre que sube, orina que baja, orina que sube, de manera en contracorriente. ¿Cuáles son estos sistemas de organización de tubos que pueden hacer intercambio de sustancias, intercambio de energía? Aquí, por ejemplo, se muestran dos tubos que tienen posibilidad de intercambio entre ellos, pero el flujo de lo que sea, vamos a suponer que de líquido con agua
una agua fría y otra agua caliente, fluyendo en paralelo, pues van a hacer que a lo largo de los tubos se genere un intercambio de temperatura y al final los dos líquidos salgan con la misma temperatura. Esto es lo que pasa cuando dos tuberías están acopladas, llamemos, en un sistema, voy a traducir eso, corrientes en el mismo sentido. Pero el otro modelo tiene un líquido que fluye en un sentido y otro en sentido contrario. Y si vemos lo que ocurre en términos de intercambio, se ve que el líquido que entra frío sale más caliente que en el modelo concurrente. Es más eficiente el intercambio. Este sistema de intercambio a contracorriente, en términos termodinámicos y en términos de lo que pasa en los solutos, los seres vivos, a través de la selección natural, lo fueron seleccionando precisamente por eficiente. Desde el punto de vista cotidiano, ustedes conocen un calentador, solo que por dentro generalmente uno no lo ve, y por dentro tiene tuberías, unas que entran con agua caliente, otras con agua fría, y el sistema de resistencias están fluyendo en paralelo y en contracorriente, y de esa manera se hace más eficiente el calentamiento del agua de la tubería que viene de la calle. ¿Ya? Por dentro de estos sistemas, llamemos industriales de calefacción, hay sistemas de contracorriente. Los radiadores de los carros tienen sistemas de flujo en contracorriente. En los seres vivos, los sistemas en contracorriente no solamente están en el riñón. Los sistemas vasculares de las extremidades, de los dedos, por ejemplo, de las piernas, y si hablamos de otros seres vivos, por ejemplo, en las patas de las garzas, imagínense esos tubitos tan delgaditos, por ahí van pasos que bajan, pasos que suben, tienen sistemas de termorregulación eficientes por organización en contracorriente. Cuando un ser vivo necesita perder temperatura, generalmente hace vasodilatación, y eso facilita pues la radiación y la convección hacia la periferia, hacia los elementos circundantes, el aire, el agua, lo que sea. Cuando hay vasoconstricción, hay disminución del volumen vascular, los sistemas vasculares se hacen mucho más eficientes en la posibilidad de conservación de calor por este fenómeno de alineación en contracorriente. Un sistema que baja, un sistema que sube. Y aunque el dedo en su extremidad esté pálido y frío, no perdemos temperatura por esas superficies cuando estamos en condiciones de conservación de calor, de evitar que nuestro organismo baje de temperatura. Pero el sistema de contracorriente no solo se utiliza en intercambios calóricos, también se ha visto presente en la manera en que se organizan los vasos sanguíneos, por ejemplo, de las
vellosidades intestinales. Allí, en la intención de mantener el aporte de oxígeno a las células epiteliales que forman parte de las estructuras que hacen digestión y absorción de nutrientes hacia la sangre. Entonces, también hay un sistema organizado de vasos en contracorriente que mantienen un intercambio, en este caso de gases, oxígeno, que facilita, llamemos, la conservación de oxígeno para el tejido y la mínima pérdida hacia el exterior. El oxígeno finalmente, pues como cualquier gas, tendería a difundir. En el riñón, pues es obvio, es fácil, siempre nos han dicho, tiene sistemas de vasos organizados en paralelo con sistemas de asas de Henle o de túbulo colector. Vasos por donde baja la sangre y en asa organiza un sistema en contracorriente. Asa de Henle por donde baja el líquido tubular y se organiza con la otra porción ascendente también en paralelo en contracorriente. Entre estos dos pues puede haber intercambios porque adicionalmente los fluidos a través de las paredes que son permeables pueden hacer intercambios. Intercambios en una estructura así se llaman intercambios a contracorriente. Y lo mismo pudiéramos agregar en términos del colector. Tan importante es la distribución vascular y tubular en contracorriente en el riñón que la salida de agua por la porción descendente del asa de Henle va a permitir la reabsorción de agua hacia los vasos rectos ascendentes. Pero por otro lado, la salida de solutos hacia el intersticio, la porción gruesa ascendente del asa de Henle, va a permitir que esos solutos concentren la médula y retornen a la circulación a través de los vasos sanguíneos ascendentes. Hay esas posibilidades de reabsorción de sustancias, de sales y agua en esa organización a contracorriente. Y la urea, como veremos, que como soluto juega también un papel importante en las diferentes profundidades del asa de Henle, en los diferentes estratos, por así decirlo, del asa de Henle, haciéndose cada vez más concentrado hacia el cerca de la papila y mucho menos hacia la región cortical o al retorno distal. ¿Qué tanto es ese manejo de solutos en estos sistemas de contracorriente, de concentración o multiplicación a contracorriente? Pensemos en que la sangre tiene una osmolaridad de 285 miliosmoles por kilo, es la normal. El asa de Henle recibe líquido que viene del glomérulo con la misma osmolaridad, 285, y a medida que ocurren los procesos tubulares proximales, recuerden, mencionamos, hay reabsorción isoosmolar. Solo cuando empiezan a bajar los líquidos por el túbulo o a lo largo del vaso recto, van cambiando la concentración de los solutos, ya sea por salida de agua o ya sea por salida de soluto. El vaso recto que sube ha reabsorbido solutos y agua y regresa a la corteza
con una osmolaridad cercana a 315. O sea, hiperosmolar con relación al plasma. La sangre que sube por el vaso recto va ligeramente hiperosmolar. El líquido que bajó desde el túbulo proximal por el asa de Henle, cuando regresa a la corteza, lleva apenas 100 miliosmoles por kilo. Es hiposmolar con relación a la sangre, con relación al líquido que empezó a bajar. En el túbulo distal, la reabsorción de solutos y agua va poniendo al comienzo del túbulo distal un líquido otra vez isotónico con el plasma, isoosmolar con la sangre. Y al ir bajando, facultativamente la presencia de aldosterona o de antidiurética, vasopresina, va sacando líquido, sacando líquido, dejando solutos, tanto que la gotica de orina que escurre a la pelvis renal ya tiene 1200 miliosmoles en su máxima capacidad de concentración. Entonces estos sistemas de intercambio a contracorriente pues tienen que ver con las permeabilidades selectivas que tienen los túbulos del asa de Henle, descendente distinto al ascendente, y la capacidad de reabsorción que tienen los capilares tubulares que han formado los vasos rectos. Una pregunta, y por lo cerca que están todas las estructuras, ¿no podría haber un intercambio contracorriente entre la porción descendente de los vasos rectos y la porción ascendente del asa de Henle? Entre la porción descendente del vaso recto y la ascendente del asa de Henle. Sí, pero acuérdate que el intercambio es fundamentalmente agua, porque aquí hay bombas iónicas que están sacando solutos. Y será el soluto el que determina el agua para que el camino coja. Entonces es el momento de recordar el concepto de osmolaridad. Osmolaridad. Recuerden que si en los libros de biología, de ciencias naturales, le enseñaban a uno que si uno ponía en un recipiente con agua pura un embudo con una membrana de celofán, que es impermeable, y un mol de sustancia dentro del embudo, pues entonces la sustancia va a atraer agua, o el agua tiene tanta energía cinética que se mete a través de la membrana de celofán y se eleva por el tubo del embudo. Entonces diríamos, una cantidad de sustancia no difusible hace que el agua fluya hacia adentro y se eleva, y ese es el fenómeno de la ósmosis. Si ponemos un sistema que, como un émbolo, evite el ascenso del agua, esa fuerza necesaria para evitar la ósmosis es lo que se llama presión osmótica. La ósmosis viene de esa palabra griega, osmo, empujar, impulsar. Se describe a través de los trabajos de Van Hoff del siglo XIX. Pertenece la ósmosis a esas propiedades coligativas de las soluciones y se interpreta en función de los fluidos, de la teoría general del movimiento molecular en los fluidos, en los gases. Por eso está aquí la ecuación general de las relaciones entre presión, volumen y termodinámica en los gases. La presión osmótica generalmente se representa por la letra griega pi.
y es una función del número de moléculas libres por unidad de volumen, de la temperatura en términos absolutos y del valor de R, la constante universal de los gases, de la termodinámica de los gases. Recuerden, si la presión osmótica es proporcional, directamente proporcional a la concentración, no olviden que concentración es masa sobre volumen, cantidad de sustancia sobre el volumen de diluyente. Y eso es lo que el riñón va a estar procesando permanentemente. Ahora, como son concentraciones y las unidades de concentración pueden ser los moles, un mol es igual a un osmol. Solo que un osmol lo podemos expresar en términos de presión. Es la fuerza osmótica que ejerce un mol de soluto o una solución molar, y eso es altísimo, son 17.024 milímetros de mercurio. Un osmol es igual a decir 1000 miliosmoles. Y estamos hace un rato diciendo que la orina humana puede concentrarse hasta 1200 miliosmoles. O sea que biológicamente la concentración de absolutos que hace el riñón puede llevar a una orina en esa capacidad osmótica que supera o que se acerca a los 20.000 milímetros de mercurio de presión. Esa sería la capacidad termodinámica osmolar de la orina humana máximamente concentrada. Eso es una tarea extraordinaria para la concentración de la orina, para la conservación de agua al interior del organismo, porque el organismo en sus células generalmente debe mantenerse alrededor de los 290 más o menos 5 milimoles. Ya con 300 milimoles de concentración en la sangre, ya hay hormona tiurética haciendo su tarea de absorber agua para que la osmolaridad vuelva a 285. En la nefrona, por el asa de Henle, fluyen los líquidos que empiezan a 285 miliosmoles por litro, y a medida que miramos la concentración de lo que pasa en la médula, pues si no hubiera sistemas de reabsorción saldrían casi 3 litros de orina al día. Pero la presencia de bombas iónicas en la rama ascendente del asa de Henle y la presencia de hormona diurética van concentrando a lo largo del asa de Henle y en el descenso por el colector ese líquido que alcanza máximo pues esos 1200 miliosmoles por litro en presencia de hormona diurética en un volumen urinario de apenas medio litro. Si no hubiera hormona diurética, fácilmente se eliminarían 3 o 4 litros de orina más para eliminar la misma cantidad de solutos. Pero la presencia de hormona diurética nos permite en condiciones saludables eliminar la misma cantidad de solutos. Digo solutos, son metabolitos que ya el organismo no necesita, la misma cantidad de solutos en apenas 1,5 litros. Que si no tomamos agua, que si estamos en un ambiente de deshidratación, elimina los mismos solutos en un mínimo de 500 centímetros cúbicos de orina. Entonces, entre 0,5 litros y 2,5 litros hay prácticamente un factor bien importante de capacidad de concentración de la orina.
5 veces. 5 veces la capacidad de concentración. Silverton nos ayuda con este tipo de dibujos. Centrado en el túbulo, solamente en el túbulo, saliendo del túbulo proximal un líquido isotónico con el plasma, que a medida que progresa por la región descendente del asa de Henle, donde solamente se sale agua, no solutos, pues los solutos van quedando concentrados y el asa de Henle progresa hasta tener un líquido en su interior de 1200 miliosmoles, muy similar a lo que hay en el intersticio de esa porción profunda de la médula renal. El líquido que coge hacia arriba por el asa de Henle, cuando llega a la porción gruesa del asa de Henle, encuentra las bombas de sodio, de cloro de potasio, que reabsorben solutos, pero nada de agua. Entonces, la importancia de esas bombas iónicas es tal que cuando el líquido llega al túbulo distal, va hipotónico con relación al plasma. Entró con 300 y retorna después de bajar por el asa de Henle con apenas 100 miliosmoles por litro. Ese líquido en el túbulo distal se va concentrando un poco, llega a 300 otra vez al coger el colector, y a lo largo del colector la reabsorción facultativa de agua es lo que va a hacer que la orina salga con la concentración que vamos a encontrar superior a la del plasma, hipertónica con relación al plasma. Una tarea principalmente del colector. Y como ven ustedes, aquí por lo pronto dan concentración de orina final entre 50 y 1200 miliosmoles por litro. Claro, hay momentos en donde es posible producir una orina bastante diluida. Se toma uno 2 botellas de agua rápido y enseguida a la hora tiene que ir a evacuar la vejiga con una orina bastante clara y diluida. Menos de 300 miliosmoles, 200, 100, depende de la cantidad de agua que hayamos. En este caso, miramos el comportamiento del líquido que fluye dentro del tubo. ¿Qué pasa con los solutos dentro del asa de Henle? En la porción descendente del asa de Henle, fundamentalmente se sale agua. Y si se sale agua, los solutos principales, el cloruro y el sodio, van quedando cada vez más concentrados. Por eso los escribí con letras más grandes, se quedaron más concentrados. En la porción ascendente del asa de Henle, ¿qué es lo que ocurre? Se salen solutos. La concentración de cloruro de sodio se va haciendo cada vez menor dentro del túbulo. No se sale agua, porque la porción ascendente es impermeable al agua, pero sí se sale sodio. ¿Qué se hace en estos solutos, este sodio, ese cloruro, ese potasio? Ahí es donde el otro sistema en contracorriente, el vascular, juega un papel importante. Porque en el lado descendente del asa de Henle se alinea el vaso recto ascendente y entonces el agua que está saliendo de esa porción descendente del asa de Henle va cogiendo camino hacia la sangre por el vaso recto. Y en la rama ascendente del asa de Henle encontramos el vaso recto que desciende y que coge el cloruro de sodio y lo va llevando por zonas de la médula cada vez más y más concentrada. Entonces así se mantiene, digamos, la isoosmolaridad en los segmentos horizontales.
se conserva la sal, se conserva el cloruro de sodio, se reabsorbe del túbulo hacia el intersticio y del intersticio al vaso recto y de allí retorna la sangre. Y el vaso recto llega o da o termina en capilares. A ver, ¿dónde termina el vaso recto? Las vénulas que van a formar la vena arqueada o arcuata. Y de allí se juntan y forman la vena renal. O sea, ¿qué es lo que retorna a la circulación sistémica? En esas imágenes lo que vemos es fundamentalmente el papel de contracorriente que permite la conservación de agua y la conservación de sal en el sistema de asas de Henle. Pero miremos el otro soluto importante. Los mamíferos en general consumimos más proteína en nuestra dieta de la que se recicla. Luego, hay un exceso de grupos amino que comemos. Y esos amonios, con su capacidad de formar ácidos, van a ser procesados en el hígado a través del ciclo de la urea para formar este soluto que tomará su función reguladora en el riñón. Y en el riñón nuevamente nos vamos a encontrar con vasos rectos que tienen que ver con la urea y asas de Henle que tienen que ver con la urea. Esa distribución en contracorriente que vamos a ir mirando. Hace años, no muchos, a mí me enseñaron que la urea era un soluto que se movía pasivamente por difusión entre las membranas. No me alcanzaron a contar que la urea es un soluto polar y que por lo tanto tiene restricción de paso a través de membranas lipídicas. La urea es la manera como en la naturaleza el nitrógeno es fijado y puesto en los seres vivos. Se vende como abono en forma de granos de urea, se dispersa en los campos para enriquecer los pastos, las semillas, y como soluto tiene pues una forma polar. Luego tiene que haber sistemas de transporte de la urea. Y los sistemas de transporte de la urea van a dar cuenta de lo que ocurre con la urea que, habiendo entrado al glomérulo en la sangre y se filtra, hay un porcentaje de esa urea que se reabsorbe, casi el 50%, pero la gran mayoría de urea la vamos a encontrar en la médula renal, haciendo parte de un gradiente de concentración de este soluto que en las porciones terminales del colector van a permitir justamente ese también ajuste fino de la cantidad de agua que saldrá en la orina. Una buena parte de la urea que fluye por los túbulos que quedó del filtrado va a reabsorberse. El 50% en los colectores
una parte pasando hacia el túbulo, hacia el asa de Henle ascendente, y otra parte entrando un 30% a los vasos rectos que están allí en contracorriente. Solo se elimina un 20% de esa urea. Los transportadores de urea se denominan UT, y los que están asociados a los eritrocitos y a los vasos sanguíneos, es decir, a la blood, a la sangre, se llaman transportadores de tipo B, mientras que los que están asociados a la nefrona se llaman transportadores de urea de tipo A. Y como muchas veces ocurre, pues hay transportadores A de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, según las porciones de la nefrona. Según las porciones de la nefrona. Bueno, de pronto para los apuntes, saber que hay diferentes clases de transportadores de urea que se distribuyen a lo largo de la nefrona. Que los del riñón son de tipo A, que los de la sangre son de tipo B. Que dónde va el A y que dónde va el A1, el A2, el A3, eso, si quieren leerlo, allí aparece la referencia, es relativamente reciente. Pero los transportadores de urea van a verse regulados en su expresión por la actividad de la glándula suprarrenal, tanto mineralocorticoide, aldosterona, como glucocorticoide, cortisol. Entonces miren cómo el sistema suprarrenal, propio, extensión pues de regulación metabólica del sistema nervioso simpático, está haciendo parte de la regulación también de lo que pasa con el transporte de urea a nivel de las nefronas. Los transportadores de urea utilizan un sistema asociado a AMP cíclico que lo fosforila y lo hace activo. Y una proteína con función enzimática como es la calcineurina defosforila ese transportador y lo deja inactivo. A ejemplo, lo que hace con el transportador de urea de tipo 1 que encontramos en la porción del colector, digamos, cerca a la corteza, el colector alto. El colector profundo, el colector medular profundo, tiene más predominio de un transportador de variedad 3, por ejemplo. El conjunto de lo que hemos hablado en los pasados minutos queda expresado tanto en asas de Henle como en colectores con estos movimientos de agua que se reabsorbe en la porción descendente del asa de Henle, sistemas de aquaporina de tipo 1, soluto que se concentra dentro del asa de Henle y empieza a subir exponiéndose a la acción de las bombas de sodio, potasio y cloro de la porción ascendente gruesa del asa de Henle. En el túbulo colector, la manifestación de esas aquaporinas que, influidas por la antidiurética, van sacando agua y van haciendo que este soluto, la urea, se concentre. Urea que va a ser transportada hacia afuera en una buena proporción para que entre, digamos, como en un ciclo dentro de la misma nefrona, manteniendo la concentración de urea en el intersticio y junto con el cloruro de sodio manteniendo
intersticio de la médula renal en esas concentraciones osmolares tan altas, 600, 800, 1000, 1200 miliosmoles en el intersticio de la médula renal. Como ven, en el colector, por lo menos en este dibujo, hacen énfasis en que la extracción de agua por acción de las acuaporinas dejará más o menos concentración de los óxidos allí, o que se salga más o menos cantidad de agua por la orina. Esta reabsorción depende de la presencia de antidiurética. Si no hay antidiurética, pues entonces va a ser menos la cantidad de agua que se reabsorbe y por lo tanto más la cantidad de agua que se elimina, menor la concentración de la urea que sale de la orina. Pero los transportadores están en ambas partes o solamente en una sola parte Hay acuaporinas en el túbulo proximal. Transportadores de urea encontramos en el asa de Henle y encontramos también en el túbulo colector y encontramos en los vasos rectos que hacen parte de ese procesamiento de reabsorción de urea hacia la sangre. Los estímulos de los que vienen entonces aumentar la expresión de urea. Porque bajan, como ves tú, la expresión La expresión de la popularidad. Digo, de los transportadores. los transportadores ahí en la orina. Dos ejemplos de lo que pasa en lo que uno puede llamar aumento de la carga filtrada de agua y producción de orina diluida. Una persona que se toma 1 litro de agua en cuestión de unos pocos minutos, digamos, se hacía ese experimento de fisiología aquí, para personas, para mi curso, por ejemplo. De las mesas de trabajo, un voluntario se tomaba 1 litro de agua, se esperaba unos minutos y se medía la cantidad de orina y la densidad de la orina eliminada. Pues uno entiende que si una persona bebe 1 litro de agua, pues entonces la osmolaridad plasmática disminuye, la osmolaridad de la orina disminuye porque el flujo de orina aumenta, aunque se mantiene más o menos igual la excreción de solutos por la orina, es decir, lo único que sale es agua. Luego, si sale agua con la misma cantidad de solutos, pues la osmolaridad del líquido que va a escurrir va a ser baja. Entonces, medir la densidad de la orina, medir la osmolaridad de la orina, da idea del efecto de una carga de agua, de un aumento de esa carga filtrada de agua. En contraste, supongan ustedes una persona que no toma agua, o que, como hacíamos nosotros, se tomaba 1 litro de caldo instantáneo, ese caldo magro, pero eran más solutos que entraban al organismo, más solutos a la sangre reclamando agua. Entonces es equivalente a disminuir la carga filtrada de agua. Entonces, cuando hay un déficit de agua y el plasma aumenta su osmolaridad, los osmoreceptores van a facilitar la liberación de antidiurética, que va a llevar a incrementar la reabsorción de agua en el túbulo distal y colector, y esa reabsorción de agua que regresa al plasma por el sistema de vasos rectos diluye el plasma y retorna la osmolaridad sanguínea al valor normal. Esto es lo que ocurre cuando
la cantidad de agua filtrada o la disponibilidad de agua para eliminar solutos se ve restringida, pues entonces la orina alcanza su máxima concentración. Pero la hormona antidiurética tiene otras manifestaciones. Ya vimos que por naturaleza es vasoconstrictora, pero también cambia el comportamiento de la persona, del animal. Lo hace buscar agua, porque le incrementa la sed. Y con ello la ingesta de líquido, de agua, de lo que le hace falta, de lo que se interpreta puede bajar la osmolaridad sanguínea. Sea la hipovolemia o la deshidratación, por un lado a través de osmorreceptores, por otro a través de varosensores, generan este mecanismo de la sed. La sequedad de la boca o de la faringe y, en cierto modo, el monitoreo de la ingesta de agua por el tracto digestivo, pues serán factores que modulan esa expresión compleja del comportamiento como es la sed y sus consecuencias. Lo que hacemos por satisfacer la sed. Hasta que se encuentra una orina de máxima concentración. Gayton trae esta imagen en donde pudiera hablarse de una regulación en banda ancha del ajuste facultativo de la concentración de la orina. Siguiendo el mismo dibujito de Gayton, túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal, colectores y orina, la filtración glomerular de un filtrado cerca de 300 miliosmoles es de 125 mililitros por minuto. La reabsorción en el túbulo proximal es tal que deja para entrar al asa de Henle cerca de 44 mililitros. Pero lo que pasa dentro del asa de Henle puede hacer que la cantidad de reabsorción sea mayor y entonces la concentración del líquido tubular aumenta hasta 1200 miliosmoles, o una reabsorción, digamos, apenas a la mitad, 30-35 mililitros, con una osmolaridad cerca de 650 miliosmoles. Al retorno al túbulo distal, la osmolaridad del líquido es por debajo de la sangre, pero la cantidad de líquido que fluye por los túbulos distales es pequeña, apenas en promedio unos 25 mililitros, que empieza a ser sujeto del ajuste ante la presencia de aldosterona o la presencia de hormona antidiurética. Y la presencia de hormona antidiurética, particularmente en su efecto sobre los túbulos colectores, va a hacer o bien que no se reabsorba agua de ese líquido que fluye por el túbulo distal, y entonces se va a producir una cantidad de orina alta, 20 mililitros, por ejemplo, o que ante una concentración de hormona antidiurética alta, la reabsorción de agua sea muy intensa, la concentración de la orina lograda sea muy intensa y la cantidad de líquido que se elimina sea mínima, apenas 0,2 mililitros. Entonces, poder cambiar casi 100 veces entre una orina muy poco concentrada, muy diluida, o una orina muy hipertónica, de muy bajo volumen, es justamente a lo que hace referencia esos ajustes terminales facultativos, que quiere decir dependiendo de las hormonas que encontremos allí. Digamos que con esto se cierra el ciclo de la producción y el volumen de orina, pero no sobra ir adelantando el concepto de diuréticos. Kilos que alcanzamos.
Los diuréticos son medicamentos que actúan en diferentes niveles de la nefrona, generalmente aumentando el volumen de diuresis, o sea, la producción de orina, la eliminación de orina. Hay unos diuréticos que, por ejemplo, actúan principalmente en el túbulo proximal, bloqueando la anhidrasa carbónica, que es esencial para la formación de bicarbonato y reabsorción de sodio y bicarbonato. Recuerden que esta va como en sal, bicarbonato de sodio. Entonces, si se bloquea esto, no se absorbe sodio y el sodio atrapa agua dentro del túbulo y al asa de Henle va a llegar más cantidad de líquido. Por lo tanto, al otro lado, al colector, puede que se propicie más orina. Entonces, la acetazolamida es un ejemplo de un diurético que actúa bloqueando la anhidrasa carbónica y propiciando la excreción de sodio, agua, pues, inhibiendo la formación de bicarbonato. Dos, moléculas que tienen efecto osmótico atrapan agua dentro del túbulo y no dejan que se absorba esta agua. Ejemplo, la glucosa y el manitol, una aldosa y un alcohol, un polialcohol. De esos, la glucosa pues es esencial, es el carbohidrato esencial para el metabolismo, y los mecanismos transportadores proximales los reabsorben todos, la glucosa. Salvo en el caso de que un diabético tenga una glicemia tan alta que el líquido que se filtra al túbulo tenga tanto azúcar que no alcance a reabsorberse, supera el umbral, se supera el transportador, y la glucosa atrapa agua, y de ahí en adelante la persona con descompensación de una diabetes con hiperglicemia va a tener poliuria, o sea, diuresis alta. ¿Por qué efecto? Osmótico, en función de la carga de azúcar, de glucosa que fluye por los túbulos. Pero como medicamento utilizamos no la glucosa, sino el manitol, azúcar invertido también lo llaman. Este no tiene actividad metabólica, los transportadores no lo toman, se queda en la sangre, se filtra el glomérulo, atrapa agua y sigue por la nefrona con agua atrapada. Entonces, como medicamento utilizamos el manitol para producir diuresis osmótica, así se llama. No usamos glucosa, pues porque, pues no. La glucosa es esencial para la vida, para el metabolismo, y el manitol sí se utiliza para estos efectos. Las sustancias que actúan en el asa de Henle, bloqueando la bomba de sodio cloro potasio, se llaman así, bloqueadores de las bombas iónicas del asa de Henle. Y como actúan en el asa de Henle, se llaman en cortita diuréticos de asa. Estos lo que hacen es aumentar la cantidad de sodio, potasio y cloro dentro del túbulo, frenan la reabsorción. Y si frenan la reabsorción, esos solutos se quedan con agua y cuando fluyen al distal y luego por el colector llevan una cantidad de agua atrapada que aumenta para efectos diuréticos. Son de los medicamentos diuréticos más potentes, los diuréticos de asa. Furosemida es uno de los más famosos. Furosemida. Hay diuréticos capaces de bloquear la bomba de sodio cloruro a nivel del túbulo distal.
Miren que también hay bombas de sodio y de cloro en el proximal. Aquí es un medicamento que pertenece a esta familia de tiazidas, hidroclorotiazida, como diurético, que inhibe esta bomba de sodio-cloro, y por lo tanto dentro del túbulo va a quedar más sodio, más cloro, más agua y más efecto diurético. Y tenemos un medicamento que puede antagonizar los receptores de aldosterona. Por supuesto, en la porción terminal del distal o inicial del colector. Estos bloqueadores de receptores de aldosterona pues van a dejar que se pierda sodio, potasio y con ellos agua. Se llaman diuréticos porque aumentan el volumen de orina, pero tengan en cuenta que los pacientes que reciben diuréticos pueden perder sales y el sodio de su sangre se puede bajar, el potasio de su sangre se puede bajar, produciendo arritmias, produciendo alteraciones del estado de conciencia. No es solo la pérdida de agua, es que esa agua se pierde acompañada de sales. ¿Qué está preguntando? Claro, bien pensado, porque si bloquean la formación de bicarbonato puede favorecer la aparición de acidosis del cuerpo. Sí. En personas, por ejemplo, con hiperventilación asociada a la altura para el tratamiento del edema pulmonar por altura. Foto a la tabla para que comparen lo que aprendimos está en el plasma, lo que se filtra en la cápsula de bomba y lo que queda como resultado de todos los procesos tubulares en la orina final. Por un lado el alcohol que frena al sucrador, por otro el exceso de volumen. Conclusión, mañana vamos a ver qué es lo que se elimina, por qué tiene el color normal y la composición normal de eso que se elimina a través de la... ¿Verdad?